¿Cuánto debo comer al día? ¿Cuánta comida necesitamos consumir al día? ¿Y cómo saber esto? Bueno, quédate que en este video te lo cuento. ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin y bienvenida y bienvenido a otro video, a otro capítulo. Y en este video te comparto acerca de cómo saber qué cantidades de alimento necesitamos consumir. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo sé cuánta comida hay que consumir en mi desayuno, en mi comida, en mi cena? Bueno, la primera sugerencia y recomendación es, por supuesto, ir con tu nutriólogo de confianza, que él te podrá ayudar con esto. Y hasta aquí el video de ahora. Gracias por quedarte. Todo bien, es una ligera broma. Vamos a desmenuzar esto un poquito más, vamos a desenredarlo esto un poco más para que quede un poco más claro. Y bueno, cuando hablamos de cuánta comida necesitamos consumir en un día, estamos hablando de algo que se llama gasto energético total. Cuando hablamos de gasto energético total, hablamos entonces de la energía que necesitamos para gastar en un día. Cuando tú vas al nutriólogo, cuando tú vayas al nutriólogo, o si has ido antes, va a calcular tu gasto energético total, el cual es eso, cantidad de calorías que necesitamos al día. El gasto energético total se calcula y se mide al día. GET se le llama, gasto energético total. Y este cálculo, este gasto energético total va a ser la suma del gasto energético en reposo, del efecto térmico de los alimentos y de la actividad física que se realice. Entonces, gasto energético en reposo, efecto térmico de los alimentos o termogénico de los alimentos y la actividad física que se realice en el día van a ser los factores que van a dar con esa cantidad de calorías que se necesitan al día, con ese GET, con ese gasto energético total al día. Esas calorías que al final se traducen en alimentos. Nosotros los procesamos como alimentos, los vemos como alimentos, los consumimos como tal, como alimentos, pero en el cerebro dentro del cuerpo ya es otro lenguaje, ya no son alimentos, ya son calorías. Este gasto energético en reposo se refiere a la energía que necesitamos en un estado en reposo, sin una actividad física que estemos realizando, desde caminar o cualquier actividad física que implique movernos. Entonces este gasto energético en reposo se refiere a las funciones vitales que tenemos en el cuerpo, desde respirar. Eso implica constantemente un gasto energético, el movimiento de los pulmones, el movimiento en general de los músculos, y esa energía que gastamos cuando estamos sentados, pero con facultades, con medidas, ¿cómo decirlo? Con facultades vitales normales en reposo. Esa es la energía, el gasto energético en reposo. También hay un gasto energético basal, pero un gasto energético basal se llega a él en un estado inmóvil, estando totalmente inmóvil, como por ejemplo estando dormido. Estando dormidos llegamos a estados tan profundos que entonces perdemos la conciencia y como tal quedamos en un estado basal. Aquí vamos a considerar entonces un gasto energético en reposo, donde no estamos dormidos, estamos despiertos, pero inmóviles, en un estado en reposo. El efecto térmico de los alimentos, y antes, para terminar con el gasto energético en reposo, esto ocupa del 60 al 70% del gasto energético total. De un 5 a 10% lo ocupa el efecto térmico o termogénico de los alimentos, el cual es todos los procesos implicados en la digestión, para que entonces estos alimentos puedan utilizarse como energía. Ese efecto térmico de los alimentos se suma para dar con el gasto energético total, para dar con el gasto energético que necesitamos en el día. Y esto va de un 5 a un 10% del efecto térmico de los alimentos. Y por último, se suma la actividad física para este gasto energético total.
qué hacemos, cuáles son nuestras actividades en el día, qué tanto nos desplazamos, si realizamos o no ejercicio, algún deporte. Eso va a incrementar nuestro gasto energético y por supuesto que va a beneficiar nuestra salud, más allá de estar solamente sentados y con poco movimiento o actividad física. Esa actividad física, por lo tanto, como va a ser variable, va a ser de un 15 a un 30%. Y la suma de todo esto va a dar nuestro gasto energético total. Además del gasto energético total, que se va a obtener por medio de fórmulas. Hay fórmulas dadas por autores. Como todo autor que deja su aporte en la ciencia, hay fórmulas para estimar, calcular el gasto energético de básicamente cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento hasta un adulto mayor, un abuelito, abuelita, o un joven, o un adulto joven, o un adulto maduro, o más maduro. Entonces también se va a contemplar para este gasto energético total, para esta cantidad de comida que requiere una persona, para esta cantidad de energía que requiere una persona, se considera también el peso, la talla o la estatura, la composición corporal, hablando en términos de porcentajes de grasa, porcentajes de músculo. No es lo mismo dos personas que midan y pesen lo mismo, por ejemplo, que midan 1,75 y que pesen los dos 75 kilogramos, no es lo mismo que uno tenga un 25% de grasa pesando esos 75 kilogramos y midiendo lo mismo, un 25% de grasa y un 32% de músculo o de tejido magro, al otro que mide lo mismo, pesa igual 75 kilogramos, pero tiene, en vez de 25% de grasa corporal, tiene un 18%, y en vez de 32% en tejido magro, tiene un 42%. Ajá. Entonces no es lo mismo, por eso es que cada caso es individual, cada caso es específico. Además también se toma en cuenta la edad, como lo mencionamos hace un momento. La edad es factor determinante para saber cuánta energía requiero en el día. El género, si eres hombre, si eres mujer, por genética los hombres tenemos un porcentaje muscular mayor al de las mujeres, y las mujeres por genética, porque es necesario para la reproducción y para la reproducción y la producción de leche y la producción de leche materna para las criaturas, para las crías, ¿verdad? Genéticamente almacenan más porcentaje de grasa. Entonces es importante el género. El nivel de actividad física, como vimos, influye de manera importante. También no es lo mismo realizar 3 veces a la semana actividad física, realizar 5 veces a la semana. Depende qué actividad física, depende con qué intensidad, porque puedes realizar actividad física 5 días a la semana, pero con una intensidad baja, muy baja, es decir, por ejemplo, solo caminata, a entrenar 3 días únicamente a la semana, pero entrenar pesado, fuerte en el gimnasio, por ejemplo. Entonces tiene que ver eso también. Por supuesto, el estado fisiológico, como lo mencioné hace un momento. Si es una mujer, por ejemplo, si está en gestación, si está embarazada, eso aumenta el gasto energético. Un embarazo, o una mujer, una mamá que esté dando lactancia, eso aumenta también tanto la producción como la secreción de leche, generan un gasto energético. La formación de la criatura, la formación del bebé genera un gasto energético. Si la mujer está en periodo de menstruación o no, eso también hace variar el gasto energético. Al inicio de la menstruación se aumenta el gasto energético y a final del periodo disminuye el gasto energético, se normaliza.
y al igual que una enfermedad, una patología, también es un factor para aumentar ese gasto energético. Si hay, por ejemplo, una quemadura importante, una quemadura seria de tercer grado o de segundo o de primer grado, una quemadura aumenta el gasto energético en el cuerpo. También no es lo mismo una quemadura de tercer grado, que es grave, realmente grave y muy serio, una quemadura de tercer grado en el dedo, que una quemadura de tercer grado en todo el brazo. Por supuesto, va a aumentar más el gasto energético con una extremidad quemada en un caso de quemadura. En otro estado, en un hipertiroidismo, por ejemplo, en un caso de glándula tiroides, cuando hay una sobreestimulación de glándula tiroides, recordemos que además de estar ligada a funciones respiratorias y digestivas y muchas otras, también está ligada al metabolismo, la función de la tiroides a la función metabólica y cómo se aprovecha la energía en el cuerpo. Entonces un hipertiroidismo va a aumentar el gasto energético total, es decir, la cantidad de calorías traducido en alimentos que se deben consumir en un día. Todo esto se contempla en un GET, en un gasto energético total. Ahora, hablando de alimentos, de nutrimentos, en este caso de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas, sí que hay unas sugerencias para cada población, y entonces en este caso para población mexicana de hidratos de carbono se sugieren en total de este GET, de estas kilocalorías. Al final el GET va a dar un resultado de tantas kilocalorías al día. Suponiendo que son 2000 calorías al día, para tener un número allí, 2000 kilocalorías al día, que dio el gasto energético total de esta persona, considerando los factores anteriormente mencionados, pues da 2000 kilocalorías. Y estas 2000 hay que traducirlas o hay que repartirlas en los nutrimentos, en los macros nutrimentos, en los macros, en los más importantes, que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La sugerencia para población mexicana de hidratos de carbono al día es de 50 a 55% del gasto energético total. La sugerencia para lípidos es de 30% o menos, y la sugerencia para proteínas es de 15 a 18% del gasto energético total. Eso quiere decir que de esas 2000 calorías, el 18% van a ser proteínas, el 50% van a ser hidratos de carbono, y de esas 2000, el 25% van a ser lípidos, que ya repartidos ese porcentaje, después se traduce en calorías y se pasa a gramos, porque cada gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías, cada gramo de proteína aporta 4 calorías, y cada gramo de lípido aporta 9 calorías. También no se olviden o no nos olvidemos de el alcohol, que cada gramo de alcohol aporta 7 calorías. Así que pues influye de manera muy importante cada copa que ingresa al cuerpo, ¿ok? Entonces, habiendo mencionado todo esto, todo lo anterior, queda claro entonces que las dietas, la alimentación es individual. Cada persona tiene unos requerimientos específicos, individuales, personales, propios, de su edad, de su etapa, de todo lo que vimos anteriormente. Por tanto, claro, ¿cómo puedo saber entonces si lo que estoy comiendo me está beneficiando, o específicamente me está aumentando o disminuyendo de peso, o le está haciendo bien a mi salud? Pues tampoco es tan complicado, simplemente hay que ver cómo ha sido el resultado, cómo estamos hoy día del estilo de alimentación que hemos llevado hace 10 años, incluso no tanto, hace 5 años, hace 3, hace un año, porque las variantes en peso pueden ser eso, muy variables, y pueden llegar a ser increíbles incluso. Así que eso es. Entonces no solamente preocuparse, y además no solamente preocuparse de
si desde el año pasado he venido comiendo de tal manera y he aumentado de peso porque lo noto en mi ropa, porque lo noto en mi figura, en mi imagen. No solamente preocuparnos por la cantidad de comida y por cómo nos vemos, sino preocuparse también por la calidad de lo que le metemos al cuerpo. Eso es más importante, quizá. Bien, recordar entonces que si el tipo de alimentación es individual y es personalizada, pues que va a estar también determinada por mis gustos, va a estar también determinada por mis horarios, por mis actividades, el lugar donde trabajo, si tengo hijos, no tengo hijos, cuáles son mis responsabilidades, mis horarios, va a estar también determinado por eso. Y para cerrar entonces el video de ahora, visita al profesional de salud de tu confianza, ¿sí? Para recibir orientación, educación y para ocuparte de tu salud y cuidar emociones, cuerpo, mente cada día. Recuerda, ten presente el consumo de bebidas azucaradas y cómo es muy fácil entonces consumir calorías vacías que de nula calidad, pero de mucha cantidad de calorías. Esas son calorías vacías, y entonces cómo es muy fácil ganar peso a través de las bebidas azucaradas. Gracias por estar aquí. Te invito a darte una vuelta por mi video acerca de las bebidas azucaradas y tal vez al de obesidad que pues te explica cómo las bebidas azucaradas son un daño directo para la salud y cómo la obesidad pues es importante cuidar cuando hay un caso de sobrepeso u obesidad, y en general es importante cuidar la salud, ¿cierto? Contribuye al estado de ánimo, contribuye a sentirse bien, contribuye a la satisfacción en la vida. Y bueno, hasta aquí con el video de ahora. Mi nombre es Kevin, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que todo marche bien, ánimo, gracias.